Las luces fluorescentes del vagón del metro parpadeaban sobre nuestras cabezas, proyectando sombras enfermizas sobre los rostros de los pasajeros nocturnos, que parecían tan agotados como yo me sentía. Mis dedos se aferraban a la desgastada correa de cuero que colgaba del techo, con los nudillos blancos por la tensión, mientras el tren atravesaba otro túnel. Había cometido un error estúpido y descuidado que me iba a costar todo. Debería haber llegado a casa hace una hora. Debería haber tomado el tren hacia el centro, como hacía todas las noches. Pero esa noche, mi mente estaba en otra parte, reviviendo el momento en que los dedos de Derrick habían rozado los míos cuando me entregó un expediente esa tarde. La electricidad que había recorrido mi cuerpo con ese simple e inocente roce, y me había subido al tren que iba al centro. Cuando me di cuenta de mi error, ya llevaba 5 paradas en la dirección equivocada. Mi teléfono vibró en mi bolso por lo que me pareció la centésima vez. No necesitaba mirarlo para saber quién llamaba. Derek Drake, mi jefe, el hombre que aterrorizaba a medio Manhattan con una sola mirada. El hombre cuya oficina en el ático había abandonado a las 6:47 en punto, murmurando algo sobre la necesidad de comprar comida antes de irme a casa. El hombre que, por razones que no podía comprender, había empezado a preguntarme a dónde iba después del trabajo, a qué hora llegaría a casa, si había cenado. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, como siempre que sentía el más mínimo atisbo de esperanza o felicidad. No seas ridícula, Jasmine. A los hombres como él no les llaman la atención las chicas como tú. Eres anodina, olvidable. Cuanto antes lo aceptes, menos vergüenza pasarás. Vi mi reflejo en la ventana del metro, cabello castaño apagado recogido en un moño severo, gafas que estaban pasadas de moda desde hacía 2 años porque no podía permitirme unas nuevas. Un cardigan gris sin forma sobre una blusa blanca que había visto días mejores. Mi madre tenía razón. No era nada especial. La atención de Derrick probablemente era solo preocupación profesional por una empleada. Nada más. El tren finalmente se detuvo con un chirrido en mi estación. Union Square, a 40 minutos y a una vida de distancia de donde debería haber estado. Salí a la calle a las 9:23 p.m., con el corazón latiéndome con fuerza mientras revisaba mi teléfono. 12 llamadas perdidas, 7 mensajes de texto. ¿Dónde estás, Jasmine?, contesta el teléfono. Esto no es gracioso. Llámame inmediatamente. Voy a enviar a Marcus a tu apartamento. Si te ha pasado algo, lo juro por Dios. Me temblaban las manos mientras leía los mensajes. Había algo en ellos, algo que nunca había oído antes en Derek. No era exactamente ira, sino algo más oscuro, más posesivo. Me revolvió el estómago con una emoción que no podía nombrar. Vivía en un edificio sin ascensor con alquiler controlado en Alphabet City, el tipo de edificio en el que la calefacción era poco fiable y las discusiones de los vecinos se oían a través de las paredes finas como el papel. Estaba a 20 minutos a pie del metro, atravesando calles que se iban vaciando y oscureciendo cada vez más con cada manzana. Normalmente intentaba llegar a casa antes del atardecer. Esa noche, caminaba entre las sombras. Mis pasos resonaban en el pavimento mientras pasaba apresurada por delante de bodegas cerradas y escaparates cubiertos de grafitis. Un grupo de hombres que holgazaneaban fuera de un bar de la esquina me gritaron algo que me hizo sonrojar, pero mantuve la cabeza gacha y aceleré el paso. Ya casi había llegado. Solo 3 manzanas más. Fue entonces cuando vi el coche, un Escalade negro con cristales tintados, parado en la acera justo delante de mi edificio. Mis pasos se tambalearon. Reconocí ese coche. Lo había visto aparcado frente a la sede de Drake Industries cada mañana cuando llegaba al trabajo. Había visto al chofer de Derrick, Marcus, abrir la puerta trasera con precisión experta. ¿Qué hacía el coche de Derrick aquí? Como si fuera una respuesta, la puerta trasera se abrió y el propio Derrick salió a la acera. Incluso bajo la tenue luz de la farola, era devastador. 1,90 metros, de músculos magros envueltos en un impecable traje gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y la mandíbula apretada,
con una emoción apenas controlada. Sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, y la intensidad de su mirada me detuvo en seco. Ya había visto a Derek enfadado antes. Lo había visto reducir a hombres adultos a balbucear disculpas con nada más que una mirada fría. Pero esto era diferente. Era furia mezclada con algo que parecía casi miedo, y estaba dirigida completamente hacia mí. ¿Dónde?, dijo, con una voz que resonaba en la calle vacía con un silencio mortal. ¿Has estado allí? Me quedé paralizada en la acera, con el bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Cogí el tren equivocado. Lo siento, señor Drake. No fue mi intención. No fue tu intención ignorar 12 llamadas telefónicas. Se acercó a mí con pasos medidos y depredadores. No fue tu intención desaparecer durante 2 horas y media sin decir nada. No lo pensé. No, no pensaste. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, tan cerca que podía oler su colonia. Algo caro y amaderado que me hizo flaquear las rodillas. No pensaste que tal vez, solo tal vez, alguien podría preocuparse cuando desapareciste sin dejar rastro. ¿Preocuparse? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué te preocuparías por mí? Algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o incredulidad. ¿Por qué iba a preocuparme? Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Tienes idea de lo que pasa por mi mente cuando uno de los míos no contesta el teléfono? Las cosas que le pueden pasar a alguien en esta ciudad, especialmente por la noche. Especialmente. Se interrumpió, pero no antes de que yo lo oyera. Especialmente a ti. Lo siento, dije de nuevo, odiando lo débil que sonaba mi voz. Debería haber llamado. Es solo que no pensé que te darías cuenta. No pensaste que me daría cuenta. Repitió las palabras como si le causaran dolor físico. Por Dios, Jasmine. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. En los 6 meses que llevaba trabajando como su secretaria, siempre me había llamado señorita Cole, con ese tono seco y profesional que hacía imposible saber lo que pensaba. Oír mi nombre en su voz, áspera por la emoción, despojada de ese cuidadoso control, hizo algo peligroso a mi equilibrio. «Estás temblando», observó, bajando la mirada hacia mis manos, que temblaban sobre mi bolso. «¿Tienes frío?» Antes de que pudiera responder, se quitó la chaqueta del traje y me la colocó sobre los hombros. El forro de seda aún estaba caliente por su cuerpo y olía a él. Esa mezcla embriagadora de colonia cara y algo único de Derek que me hacía perder la cabeza. «Señor Drake, no puedo». «Sí que puedes». Sus manos se quedaron en mis hombros un momento más de lo necesario, sus pulgares rozando mis clavículas a través de la fina tela de mi blusa. «Y cuando estemos solos, puedes llamarme Derek». Se me cortó la respiración. Eso no sería apropiado. Apropiado. La palabrota sonaba extraña viniendo de él. Era áspera y tosca, y me provocó un calor en la parte baja del vientre. ¿Sabes cómo han sido las últimas 2 horas? Llamando a tu teléfono una y otra vez, cayendo en el buzón de voz, enviando a Marcus a tu apartamento, que me informara de que no estabas en casa, que tus vecinos no te habían visto, imaginando todas las posibilidades. «Estoy bien», le interrumpí, con una voz más firme de lo que me sentía. «¿De verdad? Solo cometí un error con el metro. No volverá a pasar. No pasará», asintió. «Porque a partir de ahora, Marcus te llevará a casa todas las noches». Lo miré fijamente. Eso no es necesario. Puedo coger el metro. Está claro que no puedes, ya que has acabado en el lado equivocado de Manhattan. Sus ojos se clavaron en los míos. No admitía réplica. «Marcus te llevará todas las noches, sin excepciones. Señor Drake, Derek, Derek». Probé el nombre en mi lengua, sintiéndome a la vez emocionada y aterrorizada por la intimidad que transmitía. «Agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla». «No estaría bien». «¿Por qué no?» «Porque me costaba articular lo que la voz de mi madre gritaba en mi cabeza. Solo está siendo educado. En realidad, no le importa. Estás convirtiendo esto en algo que no es porque eres mi jefe. Y esto va más allá de la preocupación profesional. No quiero ser una carga».
Su expresión se ensombreció. Una carga. Sé lo ocupado que estás, lo importante que es tu tiempo. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy diciendo. Se acercó, eliminando el poco espacio que quedaba entre nosotros. ¿Sabes lo que vi esta noche, Jasmine? Cuando no contestaste al teléfono, cuando no pude encontrarte, vi todas las cosas terribles que le podrían pasar a alguien como tú en una ciudad como esta. Alguien como yo, repetí. Hermosa, dijo simplemente. Y la palabra me golpeó como un golpe físico. Amable, completamente inconsciente de cómo te miran los hombres cuando pasas. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba diciendo. Hermosa yo, no lo soy. Empecé, pero él me interrumpió. Sí, lo eres. Levantó la mano para acariciarme la cara y su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. Y la idea de que te pasara algo, de que alguien te hiciera daño porque yo no estuviera allí para evitarlo. Apretó la mandíbula. No puedo. No dejaré que eso suceda. No era una preocupación profesional. Era algo completamente diferente. Algo posesivo y protector y absolutamente aterrador por su intensidad. ¿Por qué te importa? Susurré. Solo soy tu secretaria. Solo mi... Él se rió, pero no había humor en ello. ¿De verdad piensas hacer eso? ¿Que solo eres mi secretaria? ¿Qué otra cosa podría ser? Se quedó callado durante un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos, como si intentaran leer los secretos escritos bajo mi piel. Finalmente habló, con voz baja y áspera por una emoción que no podía nombrar. Sube conmigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? A tu apartamento. Déjame acompañarte, asegurarme de que llegas bien. Era una petición razonable, incluso caballerosa. Pero la forma en que lo dijo, como si necesitara verme a salvo tras una puerta cerrada con llave antes de poder volver a respirar, hizo que pareciera algo más. De acuerdo, me oí decir. Subimos los 5 tramos de escaleras en silencio. El ascensor llevaba 2 semanas averiado, pero me daba vergüenza decírselo al conserje. Derek me seguía de cerca, y su presencia a mi espalda me resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Era muy consciente de cada paso, de cada respiración, de cómo su chaqueta envolvía mi pequeño cuerpo. Mi apartamento estaba en la 5ª planta, al final de un pasillo mal iluminado que olía a aceite de cocina viejo y a algo que prefería no identificar. Busqué a tientas mis llaves, con las manos aún temblorosas, hasta que Derek me las quitó con delicadeza. Déjame. Abrió la puerta con manos firmes y entró primero. Quédate aquí. Antes de que pudiera protestar, se movía por mi pequeño apartamento estudio con la eficiencia de alguien acostumbrado a evaluar amenazas. Revisó el baño, miró debajo de la cama, examinó la ventana de la escalera de incendios para asegurarse de que estuviera cerrada. Solo cuando estuvo satisfecho se volvió hacia mí, todo despejado. Entré, sintiéndome de repente cohibida por lo pequeño que era el espacio. Probablemente todo mi apartamento cabría en el baño de la oficina de Derek. Los muebles eran todos de segunda mano. Un futón que hacía las veces de cama. Una mesa desvencijada con 2 sillas que no hacían juego. Una cocinita que apenas merecía ese nombre. Había montones de libros apilados contra todas las paredes. El único lujo que me permitía. No es gran cosa, dije en voz baja, cruzándome de brazos. Pero es mío. Derek se quedó callado, observando el espacio con una expresión que no pude descifrar. Su mirada se detuvo en la colección de envases vacíos de ramen en mi fregadero, la única planta moribunda en el alféizar de la ventana, la pila de facturas en mi mesa en las que había estado tratando de no pensar. ¿Cuánto te cuesta este lugar?, preguntó finalmente. Señor Drake, Derek, corrigió. ¿Cuánto? 1,800 al mes. No veía sentido en mentir. Es un alquiler controlado, que es la única razón por la que puedo permitírmelo. Apretó la mandíbula. ¿Y tu madre? Me estremecí al oír su nombre. ¿Qué pasa con mi madre? Le envías dinero todos los meses. He visto las transferencias bancarias en tus registros bancarios. Sentí como se me enrojecía la cara. ¿Ha mirado mis registros bancarios?
Hice una comprobación de antecedentes cuando te contraté. Es el procedimiento habitual. Sus ojos se clavaron en los míos. Lo que quiero saber es por qué vives así. Señaló el pequeño apartamento mientras enviaba $1000 al mes a una mujer que, por lo que sé, nunca ha hecho nada para merecer tu generosidad. Es mi madre. Las palabras salieron defensivas, automáticas. Lo sacrificó todo para criarme. Lo menos que puedo hacer es ayudarla económicamente. ¿Lo hizo? Derrick preguntó en voz baja. ¿Sacrificó todo o te lo repitió tantas veces que empezaste a creerlo? La pregunta me tocó muy de cerca. Pensé en los constantes recordatorios de mi madre sobre lo mucho que le había costado. Cada visita al médico, cada material escolar, cada comida que había comido cuidadosamente contabilizada y echada en mi cara. Renuncié a mis sueños por ti. Lo menos que puedes hacer es mostrar algo de gratitud. No la conoces. Dije, pero mi voz temblaba. Sé lo suficiente. Se acercó, llenando con su presencia el pequeño espacio. Sé que te llama al trabajo 3 veces por semana. Sé que cada llamada te deja alterada, aunque intentes ocultarlo. Sé que te saltas el almuerzo para ahorrar dinero porque envías la mitad de tu sueldo a alguien que te hace sentir inútil. Las lágrimas me picaban en los ojos. Para. ¿Por qué? Porque es verdad. Su voz se suavizó. Jasmine, eres brillante en tu trabajo, organizada, eficiente, capaz de anticiparte a lo que necesito antes de pedírtelo. Eres la mejor secretaria que he tenido nunca. Y eso es decir mucho, teniendo en cuenta la sucesión de incompetentes que he contratado a lo largo de los años. Entonces, ¿por qué me tratas como si fuera a romperme? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te asustaste esta noche cuando llegué tarde? ¿Por qué te importa? ¿Por qué? Dijo, y ahora había algo crudo en su voz, algo sin protección. No puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que te muerdes el labio cuando te concentras, cada vez que te sonrojas cuando me acerco demasiado, cada vez que se te cae algo y te agachas para recogerlo, y tengo que recordarme a mí mismo que tocarte sería cruzar la línea más grave. Respiró hondo. Estoy obsesionado contigo, Jasmine. Lo estoy desde el día en que entraste en mi oficina para la entrevista, con una mezcla de terror y determinación en tu mirada. No podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada más que mirar a este hombre que acababa de poner mi mundo patas arriba con unas pocas frases. Por eso me preocupo, continuó. Por eso me he asustado esta noche. Porque la idea de que te pasara algo, de perderte antes incluso de... Se detuvo, apretando la mandíbula. Tengo que irme antes de hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Se dirigió hacia la puerta y me invadió el pánico. Espera, se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, gracias, dije en voz baja. Por venir a ver cómo estaba, por preocuparte incluso cuando yo no entiendo por qué. Me miró por encima del hombro y el calor de su mirada casi me derriba. Descansa, Jasmine. Marcus vendrá mañana a las 7:30 para llevarte al trabajo. No discutas. Luego se fue, dejándome sola en mi pequeño apartamento con su chaqueta aún sobre mis hombros y el eco de su confesión resonando en mis oídos. Estoy obsesionado contigo. Me dejé caer sobre mi futón, con la mente dando vueltas. Esto no podía ser real. Los hombres como Derrick Drake no se obsesionaban con mujeres como yo. Mi madre me lo había dejado muy claro durante toda mi vida. Yo era sencilla, olvidable, nada especial. Pero la forma en que me había mirado esa noche, como si fuera preciosa, como si perderme lo destruyera, no había sido imaginaria. Había sido real. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek. Cierra la puerta con llave, pon el cerrojo. Y Jasmine, duerme bien, mañana tenemos que hablar. Hice lo que me dijo, girando el cerrojo con dedos temblorosos. Luego me desplomé sobre mi futón, todavía con su chaqueta puesta, respirando su aroma e intentando procesar lo que acababa de pasar. Derrick Drake estaba obsesionado conmigo, y Dios me ayudara. Empezaba a darme cuenta de que yo también podía estar obsesionada con él. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo si cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Derrick? El deseo puro en su mirada cuando me dijo que era hermosa.
La forma en que su pulgar recorrió mi pómulo como si fuera algo precioso y frágil. A las 7:28 de la mañana, esperaba en la entrada de mi edificio, vestida con mi uniforme habitual de pantalones sensatos y una blusa modesta, con el pelo recogido en ese moño severo que mi madre siempre insistía en que me hacía parecer presentable. Había intentado devolver la chaqueta de Derrick a su estado impecable, pero aún olía a él, y había pasado demasiado tiempo esa mañana oliéndola antes de obligarme a doblarla con cuidado y guardarla en mi bolso. El Escalade negro se detuvo exactamente a las 7:30. Marcus salió del asiento del conductor con una expresión profesionalmente neutra y me abrió la puerta trasera. «Buenos días, señorita Cole». «Buenos días, Marcus». Dudé en la puerta. «Esto realmente no es necesario. Puedo tomar el metro. El señor Drake ha sido muy claro al respecto, señorita». Algo que podría haber sido diversión brilló en su rostro curtido, y llevo trabajando para él el tiempo suficiente como para saber cuándo no tiene sentido discutir. Me subí al asiento trasero, con las mejillas ardiendo. El interior olía a cuero y riqueza, tan alejado del aire viciado y las manchas sospechosas del metro que parecía entrar en otra dimensión. Cuando Marcus se incorporó al tráfico, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «Ayer no llamaste. Supongo que estás demasiado ocupada con tu importante trabajo como para preocuparte por tu propia madre, la mujer que sacrificó su juventud para criarte». La culpa se retorció en mi estómago, automática y familiar. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve cuando apareció otro mensaje. Este era de Derek. «¿Marcus te recogió a tiempo?» «Sí», le respondí. «Gracias, aunque esto no es necesario». Su respuesta fue inmediata. «Para mí sí lo es. Hablaremos cuando llegues». 23 minutos más tarde, el Escalade se detuvo frente a la sede de Drake Industries, una reluciente torre de acero y cristal que dominaba el horizonte de Manhattan. Marcus me abrió la puerta y salí a la acera, donde otros trabajadores madrugadores pasaban apresurados, aferrados a su café y a sus ambiciones. «Que tenga un buen día, señorita Cole». Marcus dijo. «Gracias». Hice una pausa. «Marcus, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Drake?» «12 años, señorita. ¿Lo ha visto alguna vez?» Me costó encontrar las palabras adecuadas. ¿Alguna vez se había comportado así con un empleado? La expresión de Marcus se mantuvo cuidadosamente neutra, pero vi comprensión en sus ojos. «No, señorita. Nunca». El trayecto en ascensor hasta la planta 47 me pareció demasiado largo y demasiado corto. Mi estómago se revolvió con una mezcla de expectación y temor. ¿De qué quería hablar Derek? La confesión de la noche anterior. La forma en que me tocó la cara como si fuera algo digno de atesorar. La planta ejecutiva aún estaba casi vacía cuando llegué. Eran solo las 7:53 y la mayoría de los empleados no llegaban hasta las 9. Abrí la oficina exterior que me servía de espacio de trabajo, separada del santuario interior de Derrick por una pesada puerta de roble que en ese momento estaba cerrada. Apenas había dejado mi bolso cuando se abrió la puerta y Derrick apareció en el umbral. Parecía haber dormido tan mal como yo. Tenía ojeras y el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos. Pero seguía siendo increíblemente guapo con ese traje azul marino que resaltaba sus anchos hombros y su esbelta figura. «Llegas temprano», comentó. «Tú también». «No me he ido», dijo señalando su oficina. «Entra, por favor». Sentí las piernas temblorosas al cruzar el umbral de su dominio. Había estado en la oficina de Derrick cientos de veces, pero ahora era diferente. Cargado con la misma electricidad que había chispeado entre nosotros en mi pequeño apartamento. La oficina era exactamente lo que cabría esperar de un hombre de la posición de Derek. Ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles modernos y elegantes, y obras de arte abstracto en las paredes que probablemente costaban más que mi salario anual. En una esquina había un mueble bar con decantadores de cristal llenos de un líquido ámbar y un sofá de cuero frente a las ventanas, donde probablemente celebraba sus reuniones de negocios más informales. «¿Café?»,
preguntó mientras se dirigía a la máquina de espresso que había en la esquina. Puedo prepararlo yo. Es mi trabajo. Hazme el favor. Empezó a preparar 2 tazas con una eficiencia adquirida con la práctica. ¿Cómo lo tomas? 2 terrones de azúcar y un chorrito de leche. Unos instantes después, me entregó una taza y nuestros dedos se rozaron al intercambiarlas. La misma descarga eléctrica del día anterior me recorrió el cuerpo y por la forma en que se oscurecieron sus ojos, él también la sintió. Siéntate, dijo, señalando el sofá de cuero. Me senté en el borde, con la espalda rígida y ambas manos alrededor de la taza caliente, como si fuera un escudo. Derrick se sentó a mi lado, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Sobre anoche, comenzó. No tienes que dar explicaciones. Las palabras salieron a borbotones. Sé que solo estabas preocupada por un empleado. No hace falta, Jasmine. Mi nombre en su voz, áspero, autoritario, detuvo mi divagación. Mírame. Me obligué a sostener su mirada. Todo lo que dije anoche era cierto, dijo en voz baja. Estoy obsesionado contigo. Llevo meses estándolo. Cada día que entras en esta oficina, tengo que contenerme para no tirarte sobre mi regazo y mostrarte exactamente lo que me haces. El calor inundó mi rostro. Eso, no puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Porque eres mi secretaria. Su risa fue amarga. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no he pasado 6 meses intentando convencerme de que esto es solo una atracción pasajera que desaparecerá si la ignoro? ¿Y ha desaparecido? Mi voz era apenas un susurro. ¿Desaparecido? No, dejó la taza y se volvió hacia mí. Ha empeorado, exponencialmente peor. ¿Sabes lo que hice anoche después de salir de tu apartamento? Negué con la cabeza. Me senté en mi coche durante 2 horas observando tu ventana para asegurarme de que nadie intentara entrar. Luego fui a casa y revisé las imágenes de seguridad de tu edificio. Se me heló la sangre. ¿Qué imágenes de seguridad? Las cámaras que instalé hace 3 semanas en el vestíbulo, las escaleras y el pasillo fuera de tu apartamento. Su expresión no mostraba arrepentimiento. Vives en un edificio sin seguridad, Jasmine. Cualquiera podría entrar desde la calle. Me has estado vigilando. La ira disipó mi confusión. Durante 3 semanas, protegiéndote, corrigió. Hay una diferencia. No, no la hay. Me levanté bruscamente, derramando café por el borde de la taza. Eso es acoso, Derek. Es una violación de mi privacidad. Lo sé. Él también se levantó, acortando la distancia entre nosotros. Sé que está mal, sé que debería dejarlo, pero no puedo porque cada vez que pienso en ti caminando sola a casa en la oscuridad, cada vez que imagino lo que podría pasarte en ese edificio con las cerraduras rotas y sin conserje, yo... Se detuvo, apretando la mandíbula. No puedo perderte por algo que podría haber evitado. No puedes perder lo que no tienes. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. No soy tuya para que me pierdas, Derek. ¿No lo eres? Levantó la mano para acariciarme la cara y odié cómo me incliné inmediatamente hacia su tacto. Entonces, ¿por qué llevas el perfume que te elogié el mes pasado? ¿Por qué te muerdes el labio cada vez que me acerco a ti? ¿Por qué dormiste con mi chaqueta anoche? Se me cortó la respiración. ¿Cómo lo has sabido? ¿Las cámaras de tu apartamento? Las instalé cuando estabas en el trabajo la semana pasada. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Necesitaba saber que estabas a salvo. Horror y algo más, algo peligrosamente cercano a la excitación, se agitaba en mi pecho. Eso es una locura. Sí, su pulgar recorrió mi labio inferior. El contacto me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Una completa locura. Pero nunca he pretendido estar cuerdo en lo que a ti respecta, Jasmine. Estoy obsesionado, soy posesivo, soy completamente incapaz de funcionar sin saber exactamente dónde estás y si estás a salvo. Esto no es normal. Mi voz temblaba. Esto no es sano. No, él asintió, pero es sincero. ¿Puedes decir lo mismo? Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. Dime que no sientes lo mismo. Dime que no te quedas despierta pensando en cómo sería
si te tocara, te besara, te hiciera mía de todas las formas posibles. No podía. Dios, ayúdame. No podía negarlo. Mi teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, rompiendo el momento. Me aparté del abrazo de Derrick. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla. 5 llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje de texto. Sé que estás en el trabajo, pero necesito hablar contigo inmediatamente. Es importante. ¿Es ella? La voz de Derrick se había vuelto fría. ¿Mi madre? Sí, debería. No lo haga. Su mano me agarró la muñeca. Sea lo que quiera, puede esperar. No lo entiendes. Se enfada si no le contesto. Deja que se enfade. Su agarre era suave pero firme. Jasmine, llevo 6 meses observándote. He visto cómo te afectan esas llamadas. Cómo vuelves del almuerzo con ella con cara de haber estado llorando. Cómo te saltas comidas para enviarle dinero. Cómo te llama 3 o 4 veces al día y lo dejas todo para contestarle. Ella me necesita, te está utilizando. Sus palabras eran brutalmente sinceras. Y tú se lo permites porque te ha convencido de que no mereces nada mejor. Las lágrimas me picaban en los ojos. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Soltó mi muñeca, pero su mirada me mantenía cautiva. Dime que me equivoco. Dime que ella no te hace sentir pequeña e insignificante y agradecida por cualquier migaja de afecto que te echa. No pude hacerlo porque tenía razón, porque el amor de mi madre siempre había venido con condiciones. Condiciones que me ahogaban, me limitaban y me dejaban sin aliento. Mi teléfono volvió a sonar. El nombre de mi madre parpadeaba en la pantalla. Contesta, dijo Derek de repente. Ponlo en altavoz. ¿Qué? No, no puedo. Sí que puedes. Su expresión era indescifrable. Quiero oírla. Quiero que tú también la oigas. Que oigas realmente lo que te dice. Con dedos temblorosos contesté la llamada y activé el altavoz. Hola, mamá. Por fin. La voz de mi madre llenó la oficina con irritación. Llevo 1 hora intentando localizarte. ¿No te importa tu propia madre? Lo siento. Siempre lo sientes, Jasmine. Siento llegar tarde. Siento haber olvidado llamar. Lamento que no tengas tiempo para la mujer que lo dejó todo para criarte. Un suspiro dramático. Supongo que tu elegante trabajo es más importante que la familia. Eso no es cierto. Necesito dinero. Las palabras salieron rápidas y duras. El alquiler ha vuelto a subir y no puedo pagarlo. Tendrás que enviarme 500 más este mes. Se me hizo un nudo en el estómago. Mamá, no tengo 500 más. Apenas... No seas egoísta, Jasmine. Después de todo lo que he sacrificado por ti, lo menos que puedes hacer es ayudar a tu madre. ¿O es que ahora eres demasiado buena para mí porque trabajas para un empresario importante? Miré a Derek. Su expresión era impasible, pero algo peligroso ardía en sus ojos. Ya se me ocurrirá algo, me oí decir. Las palabras salieron automáticamente. Más te vale. No te crié para que abandonaras a tu familia a la primera oportunidad que tuvieras. Una pausa. Y Jasmine, pareces cansada. ¿Duermes lo suficiente? Sabes lo hinchada que te pones cuando estás cansada. No es atractivo. La crueldad casual, la forma en que podía pasar de exigir dinero a criticar mi apariencia, ya debería resultarme familiar. Pero oírlo con Derrick escuchando, ver cómo apretaba la mandíbula con una rabia apenas controlada, me hizo darme cuenta de lo completamente anormal que era. Tengo que colgar, mamá. Estoy en el trabajo. Bien. Envía el dinero antes del viernes e intenta hacer algo con tu pelo. Ese moño te hace parecer una solterona. Colgó antes de que pudiera responder. El silencio en la oficina de Derrick era ensordecedor. ¿Cuánto tiempo? Su voz era peligrosamente tranquila. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote esto? Haciéndote sentir inútil mientras te dejas sin nada. Es mi madre. No lo es. Es una parásita. Las palabras fueron brutales. Una narcisista que se ha pasado toda tu vida convenciéndote de que no eres lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, digna de amor o felicidad, o cualquier cosa que no le beneficie directamente a ella. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente.
Se acercó a mí y me acarició la cara con una delicadeza devastadora. Entiendo que te han condicionado tanto a aceptar migajas que ni siquiera reconoces cuando alguien intenta darte todo. Todo, me atraganté con la palabra. Todo, confirmó. Mi protección, mi devoción, todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que nunca vuelvas a necesitar nada. Sus pulgares me secaron las lágrimas. Empezando por tu madre. ¿Qué vas a hacer? Su sonrisa era fría. Voy a enseñarle lo que pasa cuando alguien hace daño a lo que es mío. No puedes. Empecé, pero el teléfono de Derek vibró antes de que pudiera terminar la protesta. Echó un vistazo a la pantalla y su expresión se ensombreció. Tengo una reunión en 10 minutos. Seguiremos esta conversación esta noche en mi casa. ¿En tu casa? Mi voz subió una octava. Derek, no creo que... A las 7, John. Marcus te recogerá a las 6:30. Ya se dirigía hacia su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, mientras ladraba órdenes en italiano a alguien al otro lado de la línea. La transformación fue instantánea, pasando de ser el hombre que acababa de secarme las lágrimas al despiadado hombre de negocios que controlaba la mitad de la economía sumergida de Manhattan. Me retiré a mi escritorio en la oficina exterior, con la mente dando vueltas. El resto de la mañana pasó en una confusión de llamadas telefónicas y citas, pero no podía concentrarme. No podía dejar de repetir la voz de mi madre, la crueldad casual, las exigencias disfrazadas de preocupación maternal. Y debajo de todo eso, las palabras de Derek resonaban sin descanso. Es una parásita que te ha convencido de que no eres lo suficientemente buena. A la hora del almuerzo cometí el error de consultar mi cuenta bancaria. Después de enviarle a mi madre los $500 extra que me había exigido, me quedarían exactamente $73 para llegar hasta mi próximo sueldo, $73 para comida, el billete de metro y la receta que tenía que renovar. Me temblaban las manos mientras cerraba la aplicación del banco. Señorita Cole. Levanté la vista y vi a Marcus de pie en la puerta, con una bolsa de comida para llevar de Maria, el restaurante italiano donde un solo aperitivo costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. El señor Drake pensó que quizá tendría hambre. Me pidió que le trajera el almuerzo. La bolsa contenía pasta con trufa, pulpo a la parrilla y un postre que parecía sacado de un museo de arte. Había una nota dentro, escrita con la letra angular de Derek. Cómelo todo. Los dos sabemos que te has saltado el desayuno. Debería haberme molestado su presunción. En cambio, se me llenaron los ojos de lágrimas al dar el primer bocado a la pasta. Era lo más delicioso que había probado en mi vida. Rico y decadente, tan alejado de mi dieta habitual de ramen y sándwiches de bodega que parecía estar comiendo en otro idioma. Mi teléfono vibró. Era mi madre otra vez. ¿Ya has enviado el dinero? Estoy esperando. Transferí los $500 con dedos temblorosos, viendo cómo mi saldo bancario caía en picado hasta la zona de peligro. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre mi escritorio y me obligué a comerme todo lo que Derek me había enviado, aunque la culpa me retorcía el estómago con cada bocado. La tarde transcurrió con una lentitud agonizante. Derek salió de su oficina 2 veces, una para entregar unos documentos que había que archivar y otra para decirme con tono seco que su reunión de las 7 se había adelantado, así que debía estar lista para salir a las 6. En ambas ocasiones, su mirada se posó en mí con una intensidad que me hizo sentir la piel demasiado tensa. A las 5:58 estaba recogiendo mis cosas cuando Derek apareció en la puerta con la chaqueta del traje colgada del hombro. ¿Lista? Probablemente debería irme a casa. Seguro que tienes cosas más importantes que hacer. Nada es más importante que esta conversación. Me tendió la mano. Vamos. El trayecto hasta su ático fue silencioso, salvo por el suave jazz que sonaba en los altavoces del coche. Derek se sentó a mi lado en el asiento trasero, tan cerca que nuestros muslos se rozaban con cada giro, con la mano apoyada posesivamente en el asiento entre nosotros, lo suficientemente cerca como para tocarse, pero sin llegar a hacerlo. ¿Dónde crees que me viste por primera vez?, preguntó de repente.
El día de tu entrevista, lo miré, confundida por la incongruencia. Sí, hace 6 meses. Tu oficina no. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Fue hace 7 meses. En el Café Reyo, en el pueblo. Se me cortó la respiración. Recordaba ese día con claridad cristalina. Una tarde libre, algo poco habitual, sentada sola en una mesa de la esquina, con una novela de bolsillo y lo más barato del menú. Había un hombre en la barra tomando un espresso y trabajando con su portátil. Me fijé en él porque era increíblemente guapo, porque levantó la vista y se dio cuenta de que lo estaba mirando, porque durante un momento eléctrico nuestras miradas se cruzaron. Y ese eras tú. Las palabras salieron apenas como un susurro. Esa era yo. Su mirada se clavó en la mía. ¿Recuerdas lo que estabas leyendo? Jane Eyre. Estabas tan absorto en la lectura que no te diste cuenta de que tu café se había enfriado. No te diste cuenta de que el camarero intentó rellenarte la taza 3 veces. Te quedaste allí sentado, completamente absorto en la historia, y yo dejé de apretar los dientes. No podía apartar la mirada. No podía dejar de preguntarme qué estabas leyendo que te hacía sonreír así. ¿Qué te hizo morderte el labio en la página 247? ¿Qué te hizo secarte las lágrimas en la página 312? Me observaste durante tanto tiempo. 3 horas. No se avergonzaba de admitirlo. Luego te marchaste y me convencí a mí mismo de que había imaginado la conexión, de que solo eras otra mujer guapa en una ciudad llena de ellas. Él se inclinó hacia mí, pero yo no podía dejar de pensar en ti. No podía quitarme esa imagen de la cabeza. Tú en esa esquina, sin darte cuenta de lo hermosa que eras, de cómo todos los hombres de la cafetería intentaban llamar tu atención mientras tú leías tu libro y existías en tu propio mundo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y cuando vine a la entrevista, te reconocí inmediatamente. Me dije a mí mismo que era una coincidencia y que te contrataría basándome únicamente en tus cualificaciones. Su risa era autocrítica. Pero la verdad es que ya había tomado una decisión antes de que abrieras la boca. Ibas a trabajar para mí, estarías cerca de mí todos los días, y yo iba a averiguar si la conexión que había sentido era real o imaginaria. Y apenas reconocí mi propia voz. Era real. Es real. Tan real que me aterroriza. Su mano finalmente acortó la distancia, cubriendo la mía. He construido toda mi vida sobre el control, Jasmine. Controlo mi negocio, mi reputación, mis reacciones. No dejo que nadie se acerque lo suficiente como para importarme. Y entonces tú entraste en mi vida 2 veces. Primero en esa cafetería, luego en mi oficina, y todos los muros que había construido con tanto cuidado se derrumbaron. El coche se detuvo y me di cuenta de que habíamos llegado a su edificio, una elegante torre en Tribeca que probablemente tenía mejor seguridad que la mayoría de las instalaciones gubernamentales. Marcus abrió la puerta, pero Derrick no se movió inmediatamente. «Necesito que entiendas algo antes de subir», dijo en voz baja. «Lo que voy a ofrecerte, el acuerdo que te propongo, no es caridad, no es lástima, es puro egoísmo por mi parte». «¿Qué acuerdo? Sube, por favor». Su ático era tal y como lo había imaginado. Ventanas de suelo a techo con vistas a las luces de la ciudad, muebles minimalistas y obras de arte en tonos negros y grises que probablemente costaban más que mi edificio. Pero fueron los toques personales los que me llamaron la atención. Una copia muy gastada de El Conde de Montecristo en la mesa de centro. Un tocadiscos vintage en la esquina. Fotografías en la repisa de la chimenea que mostraban a un Derek más joven con un hombre mayor que tenía la misma mandíbula afilada. «Mi abuelo», dijo Derek, al darse cuenta de mi mirada. «Él me crió después de que murieran mis padres. Me enseñó todo sobre el negocio, tanto las partes legítimas como las menos legítimas. Siento lo de tus padres. No te preocupes, apenas los recuerdo». Se dirigió a la barra y sirvió 2 copas de vino. Pero mi abuelo entendía lo que significaba proteger lo que es tuyo, hacer lo que fuera necesario para mantener a salvo a tu gente. Me entregó una copa y luego me indicó el sofá. Nos sentamos y durante un momento se limitó a mirarme.
Parecía como si estuviera memorizando cada detalle. Quiero que te mudes aquí, dijo finalmente. Casi se me cae la copa. ¿Qué? Ven a vivir conmigo. Déjame cuidar de ti, tu alquiler, tus gastos, las exigencias de tu madre. Todo. No puedo. Eso es una locura. ¿Lo es? Dejó su copa y se volvió hacia mí. Apenas sobrevives, Jasmine. Envías la mitad de tu sueldo a una mujer que te trata como una carga. Te saltas comidas. Vives en un edificio que no es seguro. Te estás ahogando y yo te estoy ofreciendo un salvavidas. ¿A cambio de qué? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿Qué quieres de mí? Todo. No dudó. Tu tiempo, tu confianza, tu presencia en mi vida. Quiero despertarme sabiendo que estás a salvo. Quiero dormirme contigo en mi cama. Quiero borrar todas las mentiras que tu madre te ha contado sobre tu valía y sustituirlas por la verdad. Esto no es normal, Derek. Las relaciones no funcionan así. No te estoy ofreciendo una relación normal. Su mano volvió a encontrar la mía. Te ofrezco protección, seguridad, la oportunidad de existir sin tener que mirar constantemente por encima del hombro, sin preocuparte por el dinero, sin sacrificarte por alguien que no lo merece. Y si digo que no, apretó la mandíbula, respetaré tu decisión, pero no dejaré de intentar cuidar de ti. El servicio de coches seguirá, las comidas seguirán. Las cámaras de seguridad, eso no es negociable. Necesito saber que estás a salvo, Jasmine. Aunque no seas mía, lo necesito. No soy una posesión que se pueda reclamar. No, él estuvo de acuerdo. No lo eres. Eres mucho más que eso. Eres la mujer en la que no puedo dejar de pensar, la que me hace querer ser mejor de lo que soy. La única persona que me ha mirado y ha visto más allá del poder y el dinero, algo por lo que vale la pena preocuparse. Ni siquiera te conozco. Pero incluso mientras lo decía sabía que no era cierto. Llevaba 6 meses observándolo. La forma en que trataba a sus empleados con respeto, las donaciones que hacía a organizaciones benéficas que nunca publicitaba, la feroz lealtad que inspiraba en personas como Marcus. Lo conocía mejor de lo que quería admitir. Entonces, conóceme. Su pulgar trazó dibujos en mi palma. Vive aquí durante un mes. Déjame demostrarte que esto no es una obsesión pasajera. Déjame mostrarte lo que se siente al ser apreciada en lugar de utilizada. Mi madre nunca lo permitirá. Tu madre, dijo Derek con voz fría, no tiene voto. Tienes 26 años, Jasmine. No necesitas su permiso para elegir tu propia vida. La verdad me golpeó como un golpe físico. Tenía 26 años y seguía buscando la aprobación de mi madre. Seguía intentando ser lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, lo suficientemente agradecida. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. Pero mientras piensas, quédate aquí esta noche. Déjame prepararte la cena. Déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que esto era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado todo. Pero la parte de mí que había pasado 26 años, sintiéndose invisible, no deseada, insuficiente, esa parte susurraba, ¿y si está diciendo la verdad? ¿Y si pudieras tener esto? Una noche me oí decir, solo la cena, luego me voy a casa. Su sonrisa era triunfante. Por ahora, solo una noche, Derek cocinó. Yo observaba desde un taburete de bar en la isla de la cocina, todavía procesando la realidad surrealista de ver a un hombre que controlaba el mundo subterráneo de Manhattan cortar verduras con maestría y dorar vieiras en una sartén de cobre. Se había remangado la camisa, dejando al descubierto unos antebrazos llenos de músculos. Y había algo devastadoramente atractivo en esa domesticidad casual. Mi abuelo creía que un hombre que no podía alimentarse por sí mismo era solo medio hombre, dijo al darse cuenta de mi mirada. Se aseguró de que pudiera manejar una cocina antes de enseñarme a manejar una sala de juntas. ¿Y las otras partes del negocio? Pregunté, y luego me arrepentí inmediatamente. Pero Derek solo sonrió, con una sonrisa oscura y cómplice. Eso vino después, cuando demostré que podía sobrevivir por mis propios medios.
Emplató las vieiras con precisión experta, añadiendo una salsa que olía de maravilla. Come. Luego hablaremos de las cosas que realmente quieres saber. La comida estaba exquisita. Vieiras perfectamente doradas con salsa de mantequilla marrón, espárragos asados y un rezado tan cremoso que me dieron ganas de llorar. Era muy consciente de que Derek me observaba mientras comía. Su mirada seguía cada bocado, cada pequeño sonido de placer que escapaba de mis labios. Me estás mirando fijamente, dije finalmente, dejando el tenedor. No puedo evitarlo. Haces que hasta las cosas más insignificantes parezcan eróticas. Bajó la voz. La forma en que cierras los ojos cuando algo te sabe bien. Cómo te muerdes el labio inferior antes de dar otro bocado. Cada gesto inconsciente me da ganas de hacerlo. Se detuvo, apretando la mandíbula. Háblame de tu madre, la historia real, no la versión edulcorada. Di un largo sorbo de vino, amasando el valor líquido. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cuándo empezó a hacerte sentir que no valías nada? La pregunta fue tan directa que me dejó sin aliento. No es así. Sí, lo es. Se recostó en su silla con una postura aparentemente relajada. ¿Recuerdas el momento exacto en que te diste cuenta de que ella te veía como una carga en lugar de una bendición? Todo el mundo lo recuerda. Tenía razón. Lo recordé con dolorosa claridad. Tenía 12 años y estaba de pie en la puerta del dormitorio de mi madre con un vestido nuevo que me había comprado para las fotos del colegio. Estaba muy emocionada. Era raro que me comprara algo nuevo. Pero cuando se lo mostré, girando para que la falda se abriera, me miró con una fría evaluación. Está bien, supongo, aunque te hace las caderas más anchas. Tendremos que controlar lo que comes. Luego se volvió hacia el espejo, despidiéndome. Y Jasmine, deja de sonreír tanto. Te hace la cara gorda. Se lo conté a Derek, con una voz apenas audible. Le hablé de los años de críticas cuidadosamente calibradas. Nunca lo suficientemente guapa. Nunca lo suficientemente delgada. Nunca lo suficientemente agradecida por el sacrificio de haber sido criada por una madre soltera que lo había dado todo por mí. ¿Lo hizo?, preguntó Derek en voz baja. Renunciar a todo lo que dice que hizo, que podría haber sido modelo, que tenerme arruinó su cuerpo y sus oportunidades. Que le debo. La blasfemia fue aguda. Eso es manipulación, Jasmine. El clásico juego de los padres narcisistas. Hacer que el niño se sienta perpetuamente en deuda para que nunca cuestione que lo estén utilizando. Parece que tienes experiencia en esto. Su expresión se estremeció. Mi madre no era mucho mejor antes de morir. Mi abuelo pasó años reparando el daño que ella había causado, enseñándome que el amor no debe sentirse como una deuda. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya. Tu madre nunca va a cambiar, nunca va a darse cuenta de repente de tu valor y tratarte como corresponde. Lo único que puedes controlar es si sigues permitiéndole que te desangre. Es mi madre, dije automáticamente, activando mi viejo mecanismo de defensa. Es una maltratadora. La voz de Derek era suave pero implacable. Y tú eres su víctima, pero ya no tienes por qué seguir siéndolo. Mi teléfono vibró sobre la encimera, otro mensaje de mi madre. Derek lo miró y luego volvió a mirarme a mí. Contéstalo, dijo. Quiero ver qué excusa tiene esta vez. Desbloqueé el teléfono con dedos temblorosos. El mensaje era exactamente lo que esperaba. ¿Has enviado el dinero? No puedo pagar mis facturas porque mi hija está demasiado ocupada con su vida lujosa como para preocuparse por su propia madre. Supongo que no debería sorprenderme. Siempre has sido egoísta. Dame el teléfono, dijo Derek en voz baja. ¿Qué? No, Jasmine. Dame el teléfono. Algo en su voz, una mezcla de autoridad y absoluta certeza, me hizo obedecer. Observé con el corazón en un puño mientras sus pulgares volaban sobre el teclado. ¿Qué estás haciendo? El pánico se apoderó de mi voz, algo que deberías haber hecho hace años. Me enseñó la pantalla. El mensaje decía, soy Derek Drake, soy el jefe y socio de Jasmine. Cualquier solicitud futura de dinero debe dirigirse a mí, no a ella. Ella ya no te apoyará económicamente. Si tienes alguna duda sobre este acuerdo, mis abogados estarán encantados de discutirlo.
Que pases una buena noche. No puedes, empecé a decir, pero él ya había pulsado enviar. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente, con el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. No contestes, dijo Derek. Seguirá llamando. Se presentará en mi apartamento. Entonces es bueno que te quedes aquí. Lo dijo con tanta naturalidad, como si ya estuviera decidido. Donde no pueda alcanzarte sin pasar por la seguridad del edificio, y te prometo que mi seguridad no deja pasar a nadie por el vestíbulo sin mi aprobación explícita. Nunca acepté quedarme aquí. No, admitió. Pero lo harás porque en el fondo sabes que tengo razón. Sabes que quedarte en ese apartamento, seguir sacrificándote por una mujer que te ve como un cajero automático, te está matando lentamente. Se movió alrededor de la mesa y me ayudó a levantarme. Te estoy ofreciendo una salida, Jasmine. Seguridad, protección, la oportunidad de existir sin tener que disculparte constantemente por ocupar espacio. ¿Y qué obtienes tú con este acuerdo? Mi voz temblaba más de lo que quería. ¿En serio? ¿Tú? Sus manos enmarcaron mi rostro. Puedo despertarme sabiendo que estás a salvo. Puedo verte comer sin preocuparte por si puedes permitírtelo. Puedo verte relajarte en lugar de estar constantemente tensa como si estuvieras esperando la próxima crítica. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Y, finalmente, cuando estés lista, podré tocarte como he estado fantaseando durante 7 meses. El calor inundó mi cuerpo. Esto es una locura. Probablemente. Sus labios esbozaron esa sonrisa peligrosa. Pero nunca he estado particularmente cuerdo en lo que a ti respecta. Di que sí, Jasmine. Quédate aquí. Déjame cuidar de ti. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que me dejes. Para siempre. Si puedo salirme con la mía. Mi teléfono seguía sonando. Mi madre, implacable como siempre. Pensé en volver a mi pequeño apartamento, volver a saltarme comidas y contar cada centavo, y disculparme por existir. Entonces miré a Derek, a la feroz protección en sus ojos, la forma cuidadosa en que me tocaba, como si fuera algo precioso. Una semana, me oí decir, me quedaré una semana, a modo de prueba. Si no funciona, funcionará. Me besó en la frente, deteniéndose allí. Me aseguraré de ello. Pero necesitamos unas reglas básicas. ¿Reglas básicas? Tendrás tu propia habitación, la que está al lado de la mía. Eres libre de ir y venir cuando quieras, aunque Marcus te llevará en coche a cualquier lugar al que necesites ir. No más metro. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura. Responderás siempre a mis llamadas. Si vas a llegar tarde, si pasa algo, me lo dirás inmediatamente. Eso parece innegociable. Su voz se endureció. Después de lo de anoche, después de no saber dónde estabas, esa es mi única exigencia absoluta. Necesito saber que estás a salvo, Jasmine. Debería haber discutido. Debería haber insistido en mantener cierta independencia. Pero el recuerdo de su pánico cuando llegué tarde, el miedo crudo en su voz, tocó algo muy profundo en mi interior que nunca antes se había sentido protegido. De acuerdo, acepté. Responderé a tus llamadas. Bien. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Segunda regla, tu madre no tendrá tu nueva dirección ni mi número personal. Toda comunicación pasará por mí. Se pondrá furiosa. Puede ponerse furiosa. Lo que no puede hacer es seguir destrozándote. Se acercó más hasta que pude sentir el calor de su cuerpo a través de nuestra ropa. Tercera regla. Me dejas cuidar de ti. Eso significa que no volverás a saltarte comidas. No más agotarte para ahorrar dinero. No más sacrificarte. Haces que parezca que soy un proyecto que hay que arreglar. No. Su voz era feroz. No estás rota, Jasmine. Eres magnífica. Has sobrevivido a años de abuso emocional y aún así has logrado ser amable, considerada, completamente inconsciente de lo extraordinaria que eres. No estoy tratando de arreglarte. Estoy tratando de mostrarte lo que te mereces. Mi teléfono había dejado de sonar. 3 mensajes de voz de mi madre. 6 mensajes de texto más, cada uno más enfadado, más manipulador, más desesperado. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti?
Eres una desagradecida, igual que tu padre. Por eso se fue. El último me golpeó como un puñetazo. Mi padre se había ido cuando yo tenía 6 años. Desapareció una mañana sin dar explicaciones. Y mi madre se pasó los siguientes 20 años asegurándose de que yo supiera que, de alguna manera, era culpa mía. Si hubiera sido más guapa, más tranquila, menos problemática, quizás se habría quedado. Derek debió de ver algún cambio en mi rostro, porque me quitó el teléfono de la mano y leyó los mensajes. Su expresión se volvió peligrosamente fría. Tu padre, dijo en voz baja. Háblame de él. No hay nada que contar. Se rió. Mi madre dice que fue porque daba demasiados problemas. Jasmine. La voz de Derek interrumpió mi respuesta automática. Tu padre no se marchó por tu culpa. Tu padre se fue porque tu madre es tóxica y él era demasiado cobarde para llevarte con él. ¿Cómo lo sabes? Porque lo investigué hace 3 meses. El mundo se tambaleó. ¿Qué hiciste? Peter Cole, que actualmente vive en Portland bajo el nombre de Peter Matthews, se volvió a casar, tiene 2 hijas de su segundo matrimonio y trabaja como contable. La expresión de Derek era cuidadosamente neutral. Puedo organizar un encuentro si quieres, o puedo asegurarme de que nunca te moleste. Tú decides. Me desplomé sobre el taburete de la barra, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Está vivo. Tiene otras hijas. Es un cobarde que abandonó a su hija en lugar de luchar por la custodia. No te culparía si no quisieras volver a verlo nunca más. Derek se agachó frente a mí y me puso las manos en las rodillas. Pero si quieres verlo, si quieres respuestas, lo haré posible. Lo que necesites, Jasmine, lo que te ayude a sanar. ¿Por qué? La pregunta brotó de mi boca. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué te tomas tantas molestias por alguien como yo? Porque tú no eres alguien como tú. Eres tú, la mujer que lee novelas del siglo XIX y frecuenta cafeterías, la que se muerde el labio cuando se concentra, la que se disculpa por existir cuando debería exigir que el mundo se postrara a sus pies. Se puso de pie y me atrajo hacia él, y porque la primera vez que te vi, algo en mí reconoció algo en ti. La soledad reconoce la soledad, Jasmine. Y yo he estado solo toda mi vida hasta que te conocí. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, me besó. No con suavidad ni con timidez, sino con fuerza, con su boca hambrienta contra la mía, sus manos en mi pelo, su cuerpo presionándome contra la encimera. Jadeé contra sus labios y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que no pude pensar, no pude respirar, solo pude sentir. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Eso es lo que me haces, dijo con rudeza, todos los malditos días. Y ahora que te he probado, ahora que sé cómo te sientes contra mí, nunca te dejaré ir. Derek, lo sé, demasiado rápido, demasiado intenso. Su frente se presionó contra la mía. Pero ya he dejado de fingir que esto es otra cosa que lo que es. Obsesión, posesión, amor. Tal vez, aunque nunca lo he sentido antes, así que no estoy segura. Sus manos me acariciaron la cara. Quédate, por favor. Déjame mostrarte cómo debería haber sido tu vida desde el principio. Y Dios, ayúdame. Asentí con la cabeza, porque estaba cansada de ser fuerte, cansada de sacrificarme, cansada de sentirme inútil. Por una vez, solo por una vez, quería que me quisieran. Una semana, susurré. Su sonrisa era victoriosa. Una semana por ahora. La habitación de invitados que Derek me había dado era más grande que todo mi apartamento. Las ventanas de Florida al techo daban a la ciudad. La cama era una California King con sábanas que se sentían como seda contra mi piel, y el baño adjunto tenía una ducha de lluvia y una bañera lo suficientemente profunda como para nadar en ella. Aquella primera mañana me quedé de pie junto a la ventana, contemplando cómo el amanecer pintaba los edificios de tonos dorados y rosados, e intenté asimilar lo drásticamente que había cambiado mi vida en menos de 48 horas. Mi teléfono, que finalmente había silenciado alrededor de las 2:00 a.m. tras la 37 llamada de mi madre,
Descansaba sobre la mesita de noche como una granada activa. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Jasmine, ¿estás despierta? La voz de Derek a través de la puerta me hizo estremecer. Era muy consciente de que solo llevaba puesto el pijama de seda que él había mandado traer la noche anterior. Un pijama que costaba más que mi presupuesto mensual para la compra y que me quedaba perfecto a pesar de que él nunca me había preguntado mi talla. Estoy despierta, respondí. ¿Puedo entrar? Me até la bata a juego con el pijama alrededor de la cintura. Sí. Entró con una bandeja con café, fruta y pasteles de lo que reconocí como Balthazar, la panadería francesa, donde un solo croissant costaba $12. Ya estaba vestido para ir al trabajo con un traje gris oscuro que resaltaba sus anchos hombros, con el pelo oscuro aún ligeramente húmedo por la ducha. No tenías por qué traerme el de desayuno, le dije, aceptando el café que me ofrecía. Quería hacerlo. Se sentó en el borde de la cama y me miró con esos intensos ojos oscuros. ¿Cómo has dormido? Mejor que en años, la verdad. Era cierto. La cama era tan cómoda y el apartamento tan tranquilo que había dormido profundamente a pesar de mis pensamientos acelerados. Gracias por todo esto. No me des las gracias todavía. Tenemos que hablar de tu madre. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con ella? Se presentó en tu edificio a las 6 de la mañana. Intentó que el conserje la dejara entrar. Su expresión era cuidadosamente neutra. Cuando él se negó, ella esperó en el vestíbulo. Sigue allí. Me invadió el horror. Tengo que ir a hablar con ella. Montará un escándalo. No. Su respuesta fue tajante. No te acercarás a ella. No hasta que comprenda que su acceso a ti ha sido revocado de forma permanente. Derek, no lo entiendes. Me hará la vida imposible. Llamará a mi trabajo. Se presentará en la oficina. Ya lo ha intentado. Llamó a la línea principal de Drake Industries a las 7:30 exigiendo hablar contigo. Nuestra recepcionista recibió instrucciones de transferirla a mi abogado personal. Tomó un sorbo de café. Marcus le está explicando a tu madre que cualquier acoso adicional dará lugar a una orden de alejamiento. También se le está informando de que el conserje de tu antiguo apartamento ha recibido instrucciones de impedirle el acceso si regresa. Debería haberme sentido aliviado. En cambio, sentí que el pánico me ahogaba. Se va a enfadar mucho. No sabes cómo se pone cuando se enfada. Sé exactamente cómo se pone. Su voz era fría. He estado revisando las imágenes de seguridad de tu edificio, todas las visitas de los últimos 3 meses. He visto cómo te habla, cómo te hace llorar, cómo le entregas dinero que no puedes permitirte darle mientras te regaña por no ser lo suficientemente agradecida. Dejó la taza con cuidado deliberado. Eso se acaba ahora. No puedes decidir que mi relación con mi madre se ha acabado. No, él asintió. Pero tú sí puedes. Y te estoy dando el espacio para que tomes esa decisión sin que ella te manipule. Se acercó, acariciándome la cara con la mano. Jasmine, los maltratadores no paran porque se lo pidas amablemente. Paran cuando creas límites y los haces cumplir. Déjame ser tu ejecutor. Y si estoy cometiendo un error, y si realmente me necesita, entonces puede demostrarlo respetando tus límites, sin pedirte dinero, tratándote con decencia humana básica. Su pulgar recorrió mi pómulo. Pero ambos sabemos que no lo hará porque no te necesita. Necesita tu complacencia. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Mi madre, predecible como un reloj. No contestes, dijo Derek. Deja que deje un mensaje en el buzón de voz. Deja que te muestre quién es realmente cuando no se sale con la suya. Dejé que saltara el buzón de voz. 30 segundos después, mi teléfono sonó con la notificación. Derek lo cogió, levantando una ceja con gesto interrogativo. Asentí, sintiendo de repente la necesidad de escuchar la verdad que había estado evitando. Lo puso en altavoz. Jasmine Cole, contesta este teléfono ahora mismo. Sé que estás con ese hombre. Lo he buscado. Derek Drake, una especie de delincuente disfrazado de hombre de negocios. ¿Para esto te he criado? ¿Para ser la novia de un mafioso? Su voz era estridente de furia.
Estás haciendo el ridículo. No eres lo suficientemente guapa como para mantener el interés de un hombre así. Cuando haya terminado contigo, no vengas a llorarme. No estaré ahí para recoger los pedazos de tu patética vida. El mensaje terminó. El silencio llenó la habitación. Solo está enfadada. Me oí decir, pero la palabra me sonó hueca incluso a mí. Es abusiva. La voz de Derek era suave pero implacable. Y está aterrorizada porque está perdiendo el control sobre ti. Todo lo que acaba de decir estaba pensado para hacerte sentir tan insignificante que volvieras corriendo. Su mano encontró la mía, pero no vas a volver. Nunca. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. No sé cómo ser una persona sin su voz en mi cabeza diciéndome que no soy suficiente. Entonces aprenderemos juntos. Me atrajo hacia sus brazos y me dejé caer contra su pecho, respirando su aroma mientras lloraba por la madre que nunca había tenido. Reemplazaré cada mentira que te dijo con la verdad. Empezando por esta. Eres extraordinaria, Jasmine, brillante, amable y tan hermosa que a veces me duele mirarte. Solo lo dices por decir, lo digo porque es verdad. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? A una mujer que sobrevivió a años de abuso emocional y aún así consiguió ser amable. Que da a los demás incluso cuando no le queda nada para sí misma. Que lee Jane Eyre en cafeterías y hace que comer vieiras parezca una experiencia religiosa. Su voz se volvió áspera. Veo a la mujer de la que me estoy enamorando, de la que me enamoré desde el momento en que te vi llorar por una novela y quise saber qué te hacía sentir tan profundamente. Amor. La palabra se me atragantó en la garganta. Derek, apenas nos conocemos. Sé que tomas el café con 2 terrones de azúcar. Sé que te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Sé que te disculpas por ocupar espacio, aunque deberías exigir que el mundo se reorganizara a tu alrededor. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sé que cuando finalmente te permites relajarte, cuando dejas de esperar que ocurra lo peor, tu sonrisa podría iluminar toda la ciudad. Eso es suficiente para mí. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar, pero Jasmine me dio un beso en la frente. No hemos terminado de hablar de esto. Salió al pasillo para contestar la llamada y me quedé sola con mis pensamientos, mi café y la creciente sensación de que Derek Drake me estaba ofreciendo algo que nunca había tenido. Aceptación incondicional. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era mi madre, sino un mensaje de un número desconocido. Soy Peter Cole. La gente de Derek Drake se puso en contacto conmigo para concertar una reunión. Entiendo si no quieres verme. No te culparía por ello. Pero si quieres respuestas sobre por qué me fui, me gustaría explicártelo. ¿Tu padre? Miré fijamente el mensaje con las manos temblorosas. Mi padre, el hombre que desapareció cuando yo tenía 6 años, cuya ausencia mi madre había utilizado como arma durante 20 años. Estaba vivo. Quería hablar. Derek regresó y se dio cuenta inmediatamente de mi expresión. Él se puso en contacto contigo. Tú le diste mi número. Yo le di la opción. Él decidió usarla. Derek se sentó a mi lado de nuevo. ¿Quieres verlo? No lo sé. Le mostré el mensaje. ¿Y si él es igual que ella? ¿Y si confirma todo lo que ella dijo? ¿Que yo era demasiado? ¿Que yo soy la razón? Entonces lo destruiré. La voz de Derek era casual, pero había acero debajo. Pero no creo que eso sea lo que sucederá. Creo que te dirá que dejarte fue el peor error de su vida. Que lo ha lamentado todos los días desde entonces. Que tu madre le hizo imposible luchar por la custodia sin destruirte en el proceso. ¿Cómo puedes saber eso? Porque ayer tuve una conversación muy profunda con él. Le dejé claro que si se ponía en contacto contigo, por cualquier motivo que no fuera un arrepentimiento sincero y el deseo de enmendar sus errores, se arrepentiría. Una leve sonrisa. Puedo ser muy persuasivo cuando es necesario. Tú amenazaste a mi padre. Yo te protegí de un posible daño mayor. Hay una diferencia. Me quitó el teléfono de las manos. No tienes que decidirlo ahora, pero si quieres reunirte con él, estaré ahí en todo momento.
La oferta debería haberme resultado agobiante. Derek orquestando mi vida, tomando decisiones, controlando mi acceso a las personas. Pero en cambio, me sentí como si me hubiera atrapado una red de seguridad que no sabía que existía. Por primera vez en mi vida, alguien me protegía en lugar de utilizarme. Tengo que prepararme para ir al trabajo, dije. Por fin, tómate el día libre. Derek, Jasmine. Su mano cubrió la mía. Has tenido unas 24 horas emocionalmente devastadoras. Tu madre te está acosando. Tu padre ha reaparecido de repente. Necesitas tiempo para procesar todo esto sin la presión de mantener una fachada profesional. Si me tomo el día libre, me quedaré aquí sentada dando vueltas a lo mismo. Entonces no te quedes aquí sentada. Ven conmigo. Se levantó y me ayudó a ponerme en pie. Tengo una reunión en uno de mis restaurantes. Ven conmigo. Conoce otra parte de mi mundo. ¿Por qué querrías que te acompañara a una reunión de negocios? Porque te quiero a mi lado en todas partes. Siempre. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. Y porque es hora entenderás exactamente en lo que te has metido al aceptar ser mía. El restaurante se llamaba Dante's y ocupaba la planta baja de un edificio en Little Italy. Desde fuera, parecía cualquier otro restaurante italiano de lujo. Toldo rojo, letrero elegante, ventanas que dejaban ver manteles blancos y cristalería. Pero reconocí a los hombres apostados fuera, la forma en que saludaban con la cabeza a Derek cuando nos acercábamos, los bultos bajo sus chaquetas que sugerían armas. ¿Este es uno de tus negocios legítimos?, pregunté en voz baja mientras Derek mantenía la puerta abierta. En su mayor parte sí. Su mano se apoyó en mi espalda, guiándome hacia adentro. También es donde celebro ciertas reuniones que requieren discreción. El restaurante estaba cerrado para el servicio de almuerzo, pero la cocina estaba claramente en funcionamiento. Podía oler el ajo y los tomates, oír el ruido de las sartenes. Un hombre salió de la parte de atrás, 10 años mayor que Derek, con mechas plateadas en su cabello oscuro y ojos que me evaluaban con una intensidad incómoda. Señor Drake, llega temprano. Su mirada se deslizó hacia mí y ha traído compañía. Marco, esta es Jasmine Cole, mi socia. La palabra me emocionó a pesar de las circunstancias. Jasmine, Marco Giordano, dirige Dante's y otras propiedades. Encantado, dijo Marco, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Le pido a Sofía que prepare algo para la señora mientras hablamos de negocios? Jasmine se queda conmigo. La voz de Derek no admitía réplica. Ahora participa en todos los aspectos de mis operaciones. Algo pasó por el rostro de Marco. Sorpresa, tal vez, o preocupación, como desee. Los demás están esperando en la sala privada. Nos condujo a través del restaurante hasta una puerta en la parte trasera que daba a una sala que sospeché que los civiles nunca veían. 6 hombres estaban sentados alrededor de una mesa y todos dejaron de hablar cuando entramos. Sus expresiones iban de la curiosidad a la hostilidad al percibir mi presencia. «Caballeros», dijo Derek, con la mano aún posesivamente en mi espalda. «Esta es Jasmine Cole. Se unirá a nosotros para la discusión de hoy. Si alguien tiene algún problema con eso, puede marcharse ahora». Nadie se movió, pero sentí el peso de sus miradas, las preguntas silenciosas sobre quién era yo y qué hacía en una sala que claramente no estaba destinada a personas ajenas al grupo. Bien, Derek me acercó una silla y luego se sentó a mi lado. Empecemos. Lo que siguió fueron 2 horas de conversación codificada sobre envíos y distribuciones, territorios y porcentajes. Entendí lo suficiente como para saber que no era del todo legal, pero Derek tenía razón cuando decía que sus operaciones eran en su mayor parte legítimas. El aspecto ilegal parecía diseñado para allanar el camino, para sortear las regulaciones que, de otro modo, estrangularían los negocios legales. Pero fue la forma en que los hombres me miraban lo que me hizo comprender en qué me había metido realmente. No era exactamente respeto, sino miedo. Miedo a que el interés de Derek por mí me hiciera intocable. Miedo a que hacerme daño trajera consecuencias que no podían imaginar. Estaba bajo la protección del hombre más peligroso de Manhattan. Y, Dios me ayudara, estaba empezando a gustarme. La llamada llegó 3 días después, a las 2:47 de la madrugada.
Llevaba casi una semana alojada en el ático de Derrick, acostumbrándome a un ritmo que me resultaba extraño y perfectamente natural al mismo tiempo. Él se iba a trabajar antes de que yo me despertara, pero siempre me dejaba café preparado y una nota con alguna variante de «Buenos días, preciosa». Yo había empezado a trabajar desde su oficina en casa, atendiendo llamadas y correspondencia a distancia, mientras él había contratado a una asistente temporal en Drake Industries. Las llamadas de mi madre finalmente cesaron después de que los abogados de Derrick le enviaran una carta de cese y desistimiento. Debí haber sabido que era demasiado fácil. El teléfono sonando en medio de la noche me despertó sobresaltada. No era mi teléfono. El de Derek vibraba insistentemente en la mesita de noche de la habitación contigua a la mía. Lo oí contestar, con voz baja y urgente, y luego el sonido de pasos en el pasillo. Mi puerta se abrió sin previo aviso. Derek estaba en la puerta, vestido solo con pantalones de pijama, con el teléfono aún pegado a la oreja. Su expresión me heló la sangre. «Vístete», dijo, ahora mismo. «Vaqueros y un jersey. Nada que te limite los movimientos». «¿Qué pasa?» «Tu madre tenía la mandíbula apretada. Está en el edificio con tu padrastro». Se me revolvió el estómago. «No tengo padrastro. Lo tienes desde hace 3 días». Gerald Brennan, recién salido de Rikers tras cumplir 18 meses por agresión con agravantes. Derrick ya se dirigía a su habitación. «Se casó con él en una ceremonia en el juzgado y ambos están abajo exigiendo verte». Cuando los de seguridad se negaron a dejarlos subir, se puso violento. Los de seguridad del edificio llamaron a la policía. Pero no voy a esperar a que lleguen. Salí corriendo de la cama, con las manos temblorosas mientras me ponía la ropa que Derek me había indicado. ¿Por qué se casaría con alguien así? Porque está desesperada. Derek reapareció, ahora vestido con vaqueros y una camiseta negra que resaltaba su musculoso físico. «Ha perdido el acceso a ti, ha perdido su fuente de ingresos y está arremetiendo contra mí. Gerald es su nueva arma, un hombre con antecedentes de violencia que ella cree que me intimidará para que le dé lo que quiere. Deberíamos esperar a la policía». «No». Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos. «Necesito que escuches con mucha atención. Vamos a bajar y tú vas a poner fin a esto. Yo no. Tú. Porque si lo hago yo, ella siempre creerá que puede manipularte a través de la culpa y el miedo. Esto tiene que venir de ti. No puedo. Sí que puedes». Su voz era firme. «Eres más fuerte de lo que crees, Jasmine, y yo estaré a tu lado, pero tienes que ser tú quien marque los límites». Marcus estaba esperando en el pasillo con otros 2 hombres que reconocí del restaurante. Ambos se comportaban con la amenaza casual de las personas entrenadas para la violencia. La mano de Derrick encontró la mía mientras bajábamos en el ascensor, y su pulgar trazó patrones tranquilizadores en mi palma. «Recuerda», murmuró, «no le debes nada, ni explicaciones, ni dinero, ni acceso a tu vida. Esto termina esta noche». El vestíbulo era un caos cuando llegamos. Mi madre estaba de pie cerca de la recepción, con el rostro enrojecido por la ira, vestida con ropa que reconocí como cara, claramente comprada con dinero que no tenía. A su lado había un hombre que me ponía los pelos de punta, nada más verlo, alto y fornido, con músculos de preso, ojos fríos y una sonrisa burlona que sugería que disfrutaba intimidando. «Jasmine». La voz de mi madre resonó en el espacio de mármol. «Gracias a Dios. Dile a esta gente que nos deje subir. Tenemos que hablar». «No». La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. «Tienes que irte. No seas ridícula. Soy tu madre. No puedes ignorarme solo porque un hombre te lo haya dicho». Su mirada se deslizó hacia Derek con un desprecio indudable. «Esto es cosa suya, ¿verdad? Te ha aislado de tu familia, te ha puesto en mi contra. Tú misma lo has hecho», dije, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Años de ira reprimida que por fin encontraban su voz. Cada vez que me decías que no era lo suficientemente guapa. Cada vez que me pedías dinero que no podía darte. Cada vez que me hacías sentir como una carga, en lugar de una hija, yo lo sacrificaba todo por ti.
No sacrificaste nada. Las palabras salieron con tanta fuerza que resonaron en el vestíbulo. Te quedaste embarazada porque fuiste descuidada. Me mantuviste porque pensabas que mi padre se casaría contigo. Cuando él se fue, me convertiste en tu saco de boxeo emocional durante 20 años. Eso no es sacrificio, mamá. Eso es abuso. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Gerald? Dile que la señora te ha pedido que te vayas. Derrick interrumpió con una voz peligrosamente tranquila. Te sugiero que lo hagas antes de que esto se convierta en un asunto penal. Gerald dio un paso adelante, hinchando el pecho. ¿Y quién eres tú para...? No terminó la frase. Derrick se movió con una velocidad sorprendente y de repente Gerald estaba en el suelo, con el brazo retorcido detrás de él en un ángulo que me hizo sentir mal. La rodilla de Derrick presionaba su espalda, su voz tranquila a pesar de la violencia de la acción. Soy el propietario de este edificio y de los 4 edificios que lo rodean, y el capitán de la comisaría de policía que respondería a cualquier llamada desde esta dirección. Aumentó ligeramente la presión, haciendo que Gerald gruñera de dolor. También soy el hombre que tiene las imágenes de vigilancia de ti golpeando a un guardia de seguridad hace 12 minutos. Eso es agresión. La tercera vez te devolverá a Rikers para cumplir una condena mucho más larga. ¿Queda claro, Derek?, dije en voz baja. Él me miró y algo en mi expresión le hizo soltar a Gerald, que se puso en pie rápidamente, con el rostro marcado por la furia y la humillación. Vete, le dije a mi madre, y no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Ni llamadas, ni mensajes, ni aparecer por lugares donde creas que puedo estar. Te excluyo de mi vida para siempre. Pequeña desagradecida. Ella se dirigió hacia mí, pero Derrick se interpuso de repente entre nosotros. Su presencia era un muro que ella no podía atravesar. Ya basta. Su voz era tan fría que helaba. Tienes 30 segundos para salir de este edificio. Después, haré que arresten a tu nuevo marido y te acusaré de cómplice. Tú decides. Por un momento, pensé que realmente intentaría pelear. Entonces vi el cálculo en sus ojos. El mismo cálculo que había visto toda mi vida, sopesando si la confrontación valía la pena. Te arrepentirás de esto, me espetó. Cuando él haya terminado contigo, cuando vuelvas a estar sola, volverás arrastrándote y yo no estaré allí. Bien, respondí simplemente. No quiero que estés. La vi marcharse. Vi a mi madre salir de mi vida para siempre con su violento nuevo marido. Su despedida no fue más que la amenaza vacía de una mujer que había perdido todo poder sobre mí. Y no sentí nada, ni culpa, ni arrepentimiento, solo una profunda sensación de alivio. Ya está hecho, dijo Derek en voz baja, buscando mi mano con la suya. Ya está hecho, asentí. De vuelta arriba, me desplomé en su sofá, y la adrenalina finalmente dio paso al agotamiento. Derek se sentó a mi lado, atrayéndome hacia su pecho, acariciándome el pelo con su mano con suave repetición. Estoy orgulloso de ti, murmuró. ¿Lo sabes? ¿Sabes cuánta fuerza me ha costado plantarle cara? No podría haberlo hecho sin ti. Sí, al final lo habrías conseguido. Sus labios se posaron en mi sien. Solo te he dado permiso para acceder a la fuerza que ya poseías. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Gracias por todo. Por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Por protegerme incluso cuando yo pensaba que no merecía protección. Jasmine, su mano me acarició la cara. Te lo mereces todo. Y pienso pasar el resto de mi vida demostrándotelo. El resto de tu vida es mucho tiempo. No lo suficiente. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Te quiero. Te quiero desde que te vi llorar por Jane Eyre y quise saber qué te hacía sentir tan profundamente. Te quiero más cada día y te amaré hasta el día de mi muerte. Yo también te amo, susurré y sentí que la verdad se asentaba en mis huesos. No sé cuándo sucedió, pero en algún lugar entre el miedo, la gratitud y la obsesión, me enamoré completamente de ti. Entonces me besó, y fue diferente a antes. No era un beso posesivo ni dominante, sino reverente, como si yo fuera algo precioso que le habían confiado. Cuando se apartó,
Sus ojos estaban oscuros por el deseo. Quédate conmigo, no como invitada, no a prueba. Quédate como mi compañera, mi igual. Su voz se volvió áspera. Déjame adorarte como te mereces. Sí, susurré, sí a todo. Se levantó, me ayudó a ponerme en pie y me llevó a su dormitorio, la habitación en la que nunca había entrado, el espacio que era completamente suyo. La cama era enorme, las sábanas de color gris oscuro, y las ventanas ofrecían una vista de la ciudad que me hacía sentir como si estuviéramos flotando sobre el mundo. Las manos de Derrick encontraron el dobladillo de mi suéter y se detuvieron. Dime que pare y lo haré. Dime que no estás lista. Estoy lista. Yo misma me quité el suéter por la cabeza. He estado lista desde que me tocaste la cara por primera vez y me dijiste que era hermosa. Lo que siguió fue todo lo que nunca había tenido. Manos suaves que exploraban en lugar de exigir. Besos que adoraban en lugar de consumir. Palabras susurradas contra mi piel que me hacían sentir como una diosa en lugar de una obligación. Derek se tomó su tiempo, recorriendo cada centímetro de mi cuerpo, borrando años de críticas de mi madre con su tacto. Eres perfecta, susurró contra mi cuello. Cada centímetro de ti, y voy a pasar horas demostrándotelo. Y lo hizo. Cuando amaneció sobre la ciudad, me había sentido completamente amada, completamente poseída, completamente convencida de mi propio valor. Yacía en los brazos de Derrick, con el cuerpo agradablemente dolorido y el corazón más lleno de lo que jamás había imaginado posible. Tengo algo para ti, dijo en voz baja, mientras se acercaba al cajón de la mesita de noche. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Ibas a esperar, a hacerlo como es debido, pero después de esta noche, la abrió para revelar un anillo, no ostentoso, pero perfecto. Una sencilla banda de platino con un solo diamante. Cásate conmigo, Jasmine. No porque esté obsesionado, aunque lo estoy. No porque quiera protegerte, aunque lo hago. Sino porque te amo y quiero pasar cada día demostrándote que eres digna de todo lo bueno que esta vida puede ofrecer. Debería haber dicho que era demasiado pronto. Debería haber insistido en que necesitábamos más tiempo. Pero al mirarle a los ojos, sintiendo la certeza de lo que habíamos construido en tan poco tiempo, supe que solo había una respuesta. Sí, Bena, dije. Sí al matrimonio. Sí al para siempre. Sí a este hermoso y loco amor que de alguna manera hemos creado. Me deslizó el anillo en el dedo y luego me besó de nuevo. Y pensé en la mujer que había sido solo unas semanas antes, invisible, asustada, convencida de su propia inutilidad. Ella ya no existía. En su lugar había alguien nuevo. Una mujer que conocía su valor, que podía plantar cara a los maltratadores, que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Era la compañera de Derek Drake, su igual, su futura esposa, y nunca había estado más segura de nada en mi vida.